Nosotras somos una consultora especializada en género. Lo que hacemos es trabajar guiando a organizaciones, entidades, asociaciones para que puedan implantar todos aquellos proyectos que estén vinculados o que atraviesen esa línea de género, y para ello un punto que nosotras le damos mucho valor es que solo contamos con agentes de igualdad especializadas, es decir, unas personas que se han formado específicamente en cómo incorporar esa perspectiva de género en las diferentes empresas. Esto es un punto fundamental porque al final el trabajo técnico es complejo dentro de lo que es la elaboración del plan de igualdad, y lo que queremos es una buena profesional que nos guíe y que realmente nos vaya a resolver las dudas, las problemáticas, las coyunturas que se nos vayan a presentar durante esos proyectos. Como decía el compañero, hablamos de obligaciones. Desde luego, para nosotras supone un punto fuerte, una oportunidad increíble el trabajar en igualdad de género, no solo porque va a mejorar el clima laboral, sino porque tiene beneficios en cuanto a rendimiento, a productividad y a conseguir un equipo de trabajo diverso y que enriquezca realmente a la organización. Si estamos hablando de empresas grandes, a partir de 50 personas trabajadoras, tendrían una serie de obligaciones, que sería elaborar el plan de igualdad interno, incluyendo la auditoría retributiva, que ahora profundizaré en cada uno de los puntos, el registro retributivo, el protocolo de prevención frente al acoso sexual y por razón de sexo, que esto va muy unido también en ofrecer formación y sensibilización en materia de igualdad y en materia de prevención de acoso y agresiones sexuales, y también elaborar protocolos de desconexión digital. Estas serían todas las obligaciones para empresas de más de 50. ¿Eso qué quiere decir? Que las empresas que son medianamente grandes tienen que adquirir un compromiso como parte de una sociedad que busca equilibrar, igualar los derechos de todas las personas trabajadoras. Y por otro lado tenemos las empresas que son un poco más pequeñas, empresas de menos de 50 personas, que siguen teniendo obligaciones en materia de igualdad, como por ejemplo el registro retributivo, que eso es un punto muy importante para garantizar que no exista brecha salarial entre hombres y mujeres, el protocolo de prevención frente al acoso, para garantizar que los entornos de trabajo sean seguros para todas las personas trabajadoras, también formar y sensibilizar en materia de igualdad y prevención frente al acoso, y elaborar el protocolo de desconexión digital. Además, en la normativa de aplicación se establece que a las empresas de menos de 50 personas también se les podría exigir medidas que favorezcan la igualdad y la no discriminación por razón de sexo. Es decir, que además de todo lo anterior, es posible que en algún momento se le exija a la empresa que desarrolle algún tipo de acción para garantizar que existen unas condiciones igualitarias, equilibradas dentro de su organización. ¿Qué pasa si estamos en el límite entre las 50 personas? Por ejemplo, en casos de sectores donde tenemos temporada alta, como por ejemplo puede ser hostelería, como puede ser servicios, agricultura, y no sabemos muy bien qué plantilla contar. El conteo de las personas ya está establecido en la normativa. Se tiene que hacer el conteo al menos 2 veces al año, en junio y en diciembre, teniendo en cuenta los 6 meses previos. Durante ese tramo se tiene que contabilizar a todas las personas que hayan trabajado 100 o más días, o la proporción que corresponda si trabajan de forma parcial. En el momento en el que llegamos a las 50 personas, contabilizando a esas personas que hayan trabajado 100 o más días, ya tendríamos la obligación de hacer el plan de igualdad, y la obligación se mantiene aunque posteriormente el número de personas caiga en el tiempo. Imaginaos un hotel que tiene 30 personas y en temporada alta tiene 70. Aunque no sea temporada alta, sigue teniendo la obligación y se le exigiría tener ese plan de igualdad, la auditoría, absolutamente todo. Y también hay que tener cuidado con lo que ponen los convenios colectivos, porque hay convenios colectivos, especialmente los que se han negociado y aprobado a partir de 2019, que ya contienen la obligación para todas sus empresas, independientemente del tamaño, de elaborar el plan de igualdad. Esto nos ha pasado con empresas que son de 2 o 3 personas que, por su convenio colectivo, tenían esa obligación. Por lo tanto,
os recomiendo que lo reviséis, por si acaso. En cuanto a qué puede pasar si yo no elaboro o no sigo con las obligaciones en materia de igualdad cuando tengo esa obligación. Bueno, sabemos que Inspección de Trabajo desarrolla una campaña desde 2020. Las sanciones, dependiendo de la obligación que hayamos incumplido, pueden ser entre 626 y 187.000 euros, que no es nada pequeño. Y también supondría la prohibición de contratar con el sector público, para lo que pues, muchas organizaciones, asociaciones, sobre todo que trabajan con licitaciones, sería un problema. Y también la imposibilidad de obtener bonificaciones o subvenciones del Estado, como por ejemplo si tenemos una mujer embarazada, y yo tengo que cubrir a esa persona embarazada. Si yo no tengo mi plan de igualdad, no estoy cumpliendo con mis obligaciones, por lo tanto el Estado no me va a bonificar el coste. Y por otro lado, también en 2022, a final de año, se aprueba que las empresas con 50 o más personas trabajadoras no podrán contratar con administración pública si no tienen al día sus obligaciones en materia de igualdad. Esto un poco lo que puede pasar. ¿Qué es lo que implican estas obligaciones que hemos visto en las diferentes? Vamos a verlo un poco por partes. La primera de ellas, que es el plan de igualdad, es un estudio que se hace de una organización para ver qué condiciones tiene en determinadas áreas que están pautadas en la normativa. Es decir, cómo está esta organización, y en base a cómo esté, a ese estudio previo, se proponen una serie de acciones a elaborar en los 4 años de vigencia máxima que tienen los planes de igualdad. ¿Cuáles son esas áreas? Las áreas de evaluación se centran en selección y contratación, clasificación profesional, condiciones de trabajo, que es donde se incluye la auditoría retributiva, retribuciones y registro retributivo, formación profesional, promoción profesional, infrarrepresentación femenina, conciliación y corresponsabilidad y prevención frente al acoso. Y adicionalmente, las empresas pueden incluir otras áreas de evaluación y de actuación que son de carácter voluntario, como puede ser comunicación inclusiva, protección a las víctimas de violencia de género y salud laboral con perspectiva de género. ¿Qué características tiene que tener estos planes de igualdad? Lo primero es que tiene que estar negociado con representantes válidos, y sobre esto voy a puntualizar y me voy a detener. Que tiene que recoger información cuantitativa y cualitativa, es decir, no puede ser meramente tablas, no pueden ser solo un escrito conclusión, sino que tiene que haber unos análisis concretos. Y tiene que ser registrado para ser válido. De hecho, se crea en el RESCON un apartado específico para registrar los planes de igualdad y los protocolos de prevención frente al acoso. Y en todas las fases de elaboración, ejecución y aplicación del plan tiene que ser comunicado a la plantilla. La plantilla tiene que saber que nosotros y nosotras estamos haciendo ese esfuerzo para asegurar unas condiciones igualitarias para todo el mundo. ¿Cuáles son los errores frecuentes que vemos cuando estamos elaborando un plan de igualdad? O cuando hay empresas que deciden empezar a hacer el plan de igualdad por su cuenta o con personas que no son especializadas. El primer error es el tema de la negociación. De nuevo, todas las empresas que decidan hacer un plan de igualdad o que estén obligadas tienen la obligación de negociar tanto el diagnóstico como las medidas con una comisión válida. Eso incluye a aquellas organizaciones, asociaciones que, aunque no tengan la obligación de hacer el plan de igualdad, lo quieren hacer. Si tú lo quieres hacer, tienes que cumplir con los mismos requisitos que las personas que sí que tienen la obligación. Entonces, ¿quién está legitimado para negociar un plan de igualdad? Pueden ser personal interno, que sean delegados o delegadas de personal, el comité de empresa o las secciones sindicales que puedan existir dentro de la organización. Si no tenemos estas figuras de representación, podemos o bien constituirlas, es decir, crear ese proceso de delegados de personal, comité de empresa, o bien llamar a los sindicatos más representativos o mayoritarios de nuestra empresa o de nuestro sector, que normalmente lo va a estipular el convenio colectivo de aplicación. En este caso, ¿cuáles son los problemas? Es si una empresa es pequeña, si tienen menos de 5 personas, sí o sí tiene
que contar con los sindicatos porque no tiene la posibilidad de generar esa representación legal interna y actualmente, pues como hay tanto volumen de planes de igualdad, está existiendo cierta ampliación de los plazos para sentarse a negociar con los sindicatos, pero en general suelen responder. Y otro punto que es muy importante es que tiene que haber representación en todos los centros de trabajo. Imaginaos que yo tengo una empresa que tiene 3 centros. Tengo 2 aquí en IBI y otro lo tengo en Alcoy. Y el de Alcoy no tiene representación legal. Para ese centro tengo que llamar a los sindicatos o generar representación legal. Si no, la mesa no es válida porque no está representado todo el mundo. No se está contando con la representación de todas las personas trabajadoras. Por otro lado, ya quitando la parte de negociación, el problema más habitual y cómo nos llegan muchas empresas que han intentado elaborar el plan por su cuenta es que hay páginas que existen, estos son pantallazos de páginas que existen, donde te dicen, relléname este documento y ya tienes el plan de igualdad. Claro, nosotras nos tiramos las manos a la cabeza de, no, esto no es un rellenable. Es decir, tú no puedes empezar a completar ahí, pues tengo 5 mujeres, tengo 6 hombres, sino que hay que hacer una serie de análisis que los tiene que hacer una persona experta y no solo el análisis, sino también la interpretación de esa información. Es decir, cuando yo tengo un 40% de mujeres o de hombres en esta área, ¿qué significa? ¿Eso está bien? ¿Eso está mejorable? Entonces es muy importante contar con ese asesoramiento experto. Y por otro lado, que sean documentos unos igual que otros. Es decir, el plan de acción que yo puedo generar con una empresa de 100 personas no puede ser el mismo que el que yo genere con una empresa de 10 personas. Porque no es realista proponer las mismas acciones, no están ajustadas a su realidad y al final lo que pasa es que no se llevan a cabo, es decir, no se ejecutan y el plan de igualdad no está para eso. No es solo hacer un documento y dejarlo en un cajón hasta dentro de 4 años, sino que tú tienes que empezar a implementar todas esas acciones. Y también va a depender un poco del compromiso que pueda adquirir la organización. Hay empresas y hay organizaciones que tienen más capital, entonces pueden proponer acciones más ambiciosas y hay otras que tienen menos, entonces tiene que estar ajustado también a sus posibilidades. Otro problema que vemos en los planes de igualdad es enfocarlo únicamente a las mujeres. Cuando hablamos de género no solo hablamos de mujeres, hablamos de roles, hablamos de funciones, hablamos de estereotipos que se le asignan a las mujeres y a los hombres. Por lo tanto, es muy importante trabajar también con los hombres, que los hombres se sientan integrados y se sientan parte de todo el trabajo que hacemos dentro de la materia de igualdad. Otro error bastante frecuente es no involucrar a las personas que son las máximas representantes de los valores organizacionales, que normalmente son mandos intermedios, dirección, que son las primeras personas que tienen que ejemplificar esos valores de igualdad para que se traslade al resto del equipo. Y por último, otro de los errores más frecuentes en cuanto a las medidas es no informar a la plantilla de que existe esas medidas, que existe ese plan. De hecho, nosotras cuando elaboramos los planes de igualdad solemos pedir la participación de la plantilla porque muchas veces hay acciones que ya estáis ejecutando, ya se están realizando, pero la plantilla no les llega, no reciben la información o igual no se ha comunicado de la manera más adecuada. Y también en cuanto al plan de igualdad, muy importante hacer el seguimiento del mismo. De hecho, es obligatorio hacer reuniones al menos anualmente con la Comisión de Igualdad para planificar y ejecutar las acciones, porque hay que hacer un informe de evaluación de forma intermedia del plan, pues, a los 2 años, y al finalizar el plan de igualdad. De hecho, hemos empezado a ver ya sanciones porque no se están ejecutando las medidas que estaban previstas dentro del plan de igualdad. Al final, un plan de igualdad es como tiene el mismo nivel que un convenio colectivo. Tú estás comprometiéndote con hacer ciertas acciones. Que luego hay alguna que no puedas ejecutar, bueno, se reúne la comisión negociadora y se decide qué vamos a hacer sobre esta acción que no hemos podido ejecutar. ¿Hasta aquí alguna duda? Muy bien.
Pasamos a la siguiente. Esta sería la parte retributiva, que también es una parte muy interesante. Recordad que el registro lo tienen que hacer todas las empresas y la auditoría solo las empresas que hagan el plan de igualdad. El registro es un documento que estudia los promedios y las medianas de las diferencias a nivel de retribución entre hombres y mujeres, desagregado por salario base, complementos salariales y extrasalariales, y distribuido conforme la clasificación profesional que se pueda aplicar en la empresa. Es decir, puede ser por puestos, puede ser por categorías profesionales, por grupos, por niveles, la clasificación que normalmente utilice la empresa para asignar las retribuciones. ¿Qué características tiene este registro retributivo? Pues tiene que ser consultado con la representación legal, es decir, cuando yo tenga que actualizarlo, porque se tiene que actualizar anualmente, yo tengo que avisar a mi representación legal con 10 días hábiles de antelación que voy a renovar el registro retributivo. No puede haber una diferencia igual o superior al 25% entre sexos. Eso quiere decir que si encontramos que en el puesto de administración los hombres o las mujeres cobran un 25% más que el otro sexo, tendríamos que justificar por qué motivo y que ese motivo no esté vinculado con el sexo de la persona. Pues, por ejemplo, tengo una persona que es una mujer que lleva 30 años trabajando aquí y tiene un complemento de antigüedad muy elevado. Pues es una justificación, eso tiene un sentido. Pero es importante hacer esas justificaciones. Y la plantilla tiene derecho a ser informada del porcentaje global de brecha que exista en su organización, no de las condiciones salariales por persona y bajo ninguna circunstancia se puede identificar el salario de una persona, pero sí cuál es el porcentaje de brecha global que existe en la compañía. Por lo tanto, sabemos que las asesorías de nóminas están implementando software para sacar esta información. Esta información está muy bien, nos ayuda mucho, pero esto no es un registro retributivo, porque en ningún caso se está justificando las diferencias iguales o superiores al 25%, y cuando juntamos los complementos salariales, yo no puedo determinar qué es lo que me produce la brecha. Es decir, si yo tengo todos los complementos juntos, yo no te sé decir que esa brecha se produce por la antigüedad, porque tiene un plus personal o porque ha hecho horas nocturnas. Yo necesito saber por qué se produce esa brecha para poder justificarlo o, en el caso de no poder justificarlo, poner algún tipo de medida correctora. ¿Qué es la auditoría? Sí. Bueno, respecto a la auditoría retributiva sería darle un pasito más, una vuelta de tuerca más respecto al análisis del sistema retributivo. En este caso se valora no solo la retribución, sino también el sistema de promoción y las medidas de conciliación en relación con la brecha, porque normalmente la brecha está justificada en base a, pues si mayoritariamente son los hombres quienes ocupan los puestos directivos, evidentemente la brecha va a estar a su favor, o si son las mujeres las que se piden principalmente las reducciones de jornada, es evidente que su salario va a ser menor que el de los hombres. Entonces, tienes que analizar también esas características. ¿Cuál es la diferencia entre el registro y la auditoría? Que ese análisis de la brecha se tiene que hacer por puestos de igual valor. Esto ya lo establece el Estatuto de los Trabajadores, es un concepto que se ha puesto en boca de todo el mundo, precisamente por lo que implica. El puesto de igual valor quiere decir que hay dos puestos que pueden llamarse distinto, pero que esencialmente tienen o las mismas tareas o las mismas condiciones profesionales o las mismas condiciones educativas para poder ocupar ese puesto. Es decir, el ejemplo que pongo siempre es mantenimiento y limpieza. Limpieza suele estar feminizado, mantenimiento suele estar masculinizado. Mantenimiento normalmente implica un nivel retributivo superior cuando las tareas pueden ser esencialmente las mismas. No siempre, no en todos los casos, pero es uno de los casos que más vemos. Entonces, para hacer esta auditoría retributiva necesitamos, lo primero, analizar y valorar qué puestos de la compañía son de igual valor.
Para eso cogemos cada una de las descripciones de puesto o el documento que exista en la organización, analizamos cada uno de los puestos y sacamos qué puestos son de igual valor. Y en base a eso volvemos a calcular la brecha salarial y aquí no solo sirve justificar las diferencias superiores al 25%, se tienen que justificar todas las diferencias, no solo las superiores al 25%. Y además se tiene que hacer una planificación de medidas correctoras para ir reduciendo la brecha progresivamente o paulatinamente. Y, como ya he dicho antes, forma parte del plan de igualdad, es decir, no podemos hacer el plan sin la auditoría retributiva. Y de hecho existen herramientas oficiales que son las con las que trabajamos nosotras, que han desarrollado el Instituto de las Mujeres, que no es la herramienta más amigable del mundo, pero sí que es la más aceptada dentro de las comisiones negociadoras. ¿Por qué? Porque al final estas herramientas las han creado y las han elaborado en colaboración con las principales organizaciones sindicales. Con lo cual tenemos tanto una herramienta para hacer el registro retributivo como una herramienta para hacer esa valoración de puestos de trabajo. ¿Eso quiere decir que siempre tengamos que utilizar estas herramientas? No, no necesariamente, pero sí que es muy recomendable, especialmente si negociamos nuestro plan de igualdad con enlaces sindicales. En cuanto a los protocolos de prevención frente al acoso, en este caso sería un documento que tiene que contemplar como mínimo estas áreas que aparecen en pantalla, que es las definiciones estandarizadas de acoso y los indicadores que me permitan identificar si yo me encuentro o no en una situación de acoso. Es decir, ofrecerle a la plantilla una forma sencilla, cotidiana, de decir, es que esto que me han hecho a mí, esto es acoso sexual o acoso por razón de sexo. Tiene que haber una fórmula para comunicar la situación de acoso dentro de los canales internos de la compañía, una persona, un cargo, una dirección de correo electrónico, un buzón, algo donde yo pueda hacer esa comunicación internamente. También tiene que indicarse qué personas van a estar implicadas en el proceso de investigación de la situación de acoso. Normalmente cuando hacemos el protocolo conjuntamente con un plan de igualdad, la comisión de acoso va a ser la misma comisión negociadora o la misma comisión de igualdad. Y, por supuesto, los derechos y las garantías de todas las personas que participan, incluyendo el tema de la confidencialidad de la información, que eso es la base para que las personas se sientan en confianza como para poner una denuncia internamente. ¿Cuál va a ser el procedimiento de investigación? Plazos, duración, si se puede extender en el tiempo y las posibles resoluciones del caso y las sanciones. Normalmente las sanciones estarán establecidas en el convenio colectivo. Y además, en 2022 sale la Ley de Garantía de Libertades Sexuales, la Ley 10/2022, que lo que hace es incorporar, modificar esos protocolos para que incluyan también todas aquellas condiciones que pueden suponer no solo acoso sexual, sino también una agresión sexual. En este caso, lo que es muy importante es recordar que los protocolos son obligatorios para todas las empresas, organizaciones o asociaciones a partir de una persona, independientemente que solo tengas personas de un sexo, que también nos ha pasado que haya una denuncia por acoso de un hombre hacia un hombre o de una mujer hacia una mujer. O sea, es importante tenerlo en cuenta. Y que tiene que ser algo separado del protocolo de acoso laboral. Es decir, el acoso psicológico, móvil o acoso laboral, que al final es todo lo mismo, es una tipología de acoso que lo recoge la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Por lo tanto, eso normalmente lo va a hacer el técnico o técnica de prevención. Y la normativa de acoso sexual y por razón de sexo se gestiona desde la normativa de igualdad y por lo tanto tiene que ser un documento separado. Y, por supuesto, esto está vinculado con la formación que hay que desarrollar en materia de igualdad. Esa formación es exactamente igual de obligatoria que el protocolo. De hecho, está en la normativa y sería preferible que esa formación se hiciera de forma periódica, de manera que si incorporamos a nuevas personas dentro de nuestra plantilla,
todo el mundo sepa identificar una situación de acoso o a quién me tengo que dirigir en el caso de que yo me sienta acosado o acosada. Las que son estrictamente obligatorias son la de prevención o sensibilización en acoso y agresiones sexuales, sensibilización en materia de igualdad, conceptos básicos para que entendamos qué son el sexo y el género y cómo repercute dentro de la organización. Y, por último, cuando tengamos conformada esa comisión investigadora de acoso, esas personas tienen que recibir formación porque en el caso de que les llegue una denuncia lo van a tener que investigar, con lo cual tienen que estar formadas. Muy bien, y otra obligación que está vinculada son los protocolos de desconexión digital. Estos protocolos son documentos que especifican las acciones o las medidas que pone en marcha la organización para garantizar el derecho a la desconexión digital de las personas que conforman su plantilla. Esto es obligatorio por varias normativas, es decir, está estipulado en protección de datos, está estipulado en la ley de teletrabajo, es decir, está marcado en diferentes espacios. ¿Qué tiene que contener? Pues tiene que haber un compromiso de la organización para garantizar estos derechos de desconexión digital. Se tiene que consultar con los representantes legales de la plantilla. Consultar no es negociar. Es decir, si yo no tengo representantes legales de la plantilla, en este caso no tengo necesidad de convocar a los sindicatos, porque es simplemente a nivel consultivo, ¿vale? Tiene que haber también un pequeño diagnóstico de la situación de la empresa, más que nada por si tenemos teletrabajo, cuál es nuestra jornada, si existen personas que sí que requieren de disponibilidad, pues por ejemplo un mando intermedio o una persona que tiene cierta responsabilidad, quizá tiene unas ciertas restricciones porque sí necesita estar disponible durante X periodos. Tiene que haber un establecimiento de medidas que garanticen esa desconexión digital, especialmente en el tema de teletrabajo, que estén también los acuerdos de teletrabajo, y tiene que haber, como en todos los planes y protocolos, sensibilización y difusión a la plantilla, sobre todo de cuáles son sus derechos en materia de desconexión digital y también en qué medidas está adoptando la organización para garantizar esos derechos. En este sentido, la normativa no es mucho más amplia, no supone tampoco un trabajo muy laborioso, pero es un trabajo que se tiene que hacer. En cuanto a nuevas obligaciones, tenemos normativa que es bastante nueva. Una de ellas es la del canal ético o canal de denuncias y la otra es la normativa respecto a LGTBI. En cuanto al canal ético o canal de denuncias, el canal ético es una herramienta que lo que pretende es garantizar la protección del o la informante, es decir, de las personas que informan de que se ha cometido una infracción dentro del entorno laboral. Esto viene de una directiva europea que se publica en 2019 y que lo que pretende es establecer sistemas internos dentro de la organización para que las personas que están vinculadas con esa organización, que pueden ser personas trabajadoras, pueden ser clientes, pueden ser empresas tercerizadas, pueden ser proveedores, puedan denunciar una infracción grave o muy grave, manteniendo la confidencialidad y, en este caso, el anonimato. Es decir, yo puedo poner una denuncia con carácter anónimo. Con lo que se trata es de generar esa cultura donde no se permitan ciertas infracciones y proteger a la persona que informa, garantizando ese anonimato. ¿Quién está obligado en este caso? Todas las empresas que superen las 49 personas, es decir, pues las mismas casi que para los planes de igualdad. También partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales, fundaciones, independientemente del número de personas trabajadoras, las personas o las organizaciones que estén obligadas por la Ley 10/2010 de prevención de blanqueo de capitales, por ejemplo, asesorías, empresas que facturen más de 1 millón, independientemente del tamaño de la empresa, empresas privadas que tengan un plan de compliance, y todas las administraciones públicas, excepto los municipios con menos de 1000 habitantes. Todas estas
el límite para establecer ese canal ético era el 1 de diciembre de 2023, que todavía lo pueden hacer. Ya, os animo que si no lo habéis hecho, lo hagáis. Y sobre todo teniendo en cuenta de que el no tener el canal es un incumplimiento muy grave de la normativa y las sanciones van entre los 600.000 y hasta 1.000.000 de euros, con lo cual tampoco es una proporción pequeña. Y en cuanto a los... Sí. Respecto al canal de denuncias, era un poco simplemente recordatorio. Y ya respecto al plan LGTBI, que es la normativa nueva que se ha sacado, también hacen diferenciación entre empresas de más de 50 y de menos de 50. Para las de menos de 50 es obligatorio tener un protocolo específico para el colectivo LGTBI. Tened en cuenta de que no está tratando la misma problemática, es decir, no tiene nada que ver el acoso sexual y el acoso por razón de sexo que el acoso que puede percibir una persona en base a su orientación sexual, su identidad de género, sus características sexuales o su identidad. Se tratan de situaciones totalmente distintas y por eso requieren de un procedimiento específico. Y de la misma manera se tiene que formar y sensibilizar a la plantilla en materia de derechos y oportunidades de las personas del colectivo LGTBI. De nuevo, la formación obligatorio para la empresa ofertarla, pero la plantilla no tiene la obligación de completarla. Mi recomendación, intentar hacer las formaciones presenciales porque ahí no tienen escapatoria, es decir, tienen que ir. Y para empresas de más de 50 personas tienen que elaborar un conjunto planificado de medidas que vayan dirigidas a asegurar, a alcanzar esa igualdad real y efectiva para las personas del colectivo LGTBI. ¿Qué implican estos planes de diversidad? Lo primero, que se tiene que negociar con representantes legales válidos, recordamos, delegados y delegadas de personal, comité de empresa y o secciones sindicales o llamar a los sindicatos si no tenemos representación legal. Tiene que haber un compromiso por parte de la entidad de asegurar una igualdad de derechos y de oportunidades para el colectivo LGTBI. Y tiene que haber, y aquí voy a ir con mucho cuidado, una evaluación de las políticas que tiene en marcha la organización para ver un poco cuál es el estado de la situación. Bajo ninguna circunstancia se puede exigir o se le puede preguntar siquiera a una persona si pertenece al colectivo. Eso forma parte de su intimidad. No está dirigido el plan LGTBI a identificar, tengo un 10% de personas del colectivo. No. Sino a garantizar que las condiciones de trabajo sean respetuosas, sean amistosas para las personas que pertenezcan a este colectivo y que de forma voluntaria, cuando hay una cultura inclusiva, las personas se visibilizan si quieren. Y en base a esta evaluación se propone una serie de medidas a elaborar en los 4 años de vigencia que seguramente tendrán los planes LGTBI, no lo podemos confirmar porque no ha salido la ley reguladora todavía, pero va a salir y tiene que haber unos indicadores también de seguimiento y de evaluación de si esas medidas están siendo efectivas. Y hasta ahora esto es todo lo que realmente podemos contemplar en cuanto al plan LGTBI. Y, de nuevo, recordar, el protocolo tiene que ser propio y especializado del colectivo y no se puede identificar a las personas. Y esto es muy importante que lo tengamos todo en cuenta porque es como lo que decía Lucía. Si yo no quiero identificarme, normalmente hay una razón detrás. Y tiene que ver con, o bien yo no me siento preparado o preparada, o mi entorno no es propicio para hacerlo.